Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Rodolfo Chávez Calderón y con Jaime Ramírez Yáñez, periodistas de vieja guardia y de bastante trayectoria, que cubrían en aquel momento la fuente policíaca y que tenían pues como muy claro lo que pasaba con Rafael Caro Quintero. Y antes de la pausa nos dejaba Rodolfo claro que primero había una relación, sí, de acuerdo con la propia DEA, que estaban investigando este asunto de narco con la política, o narcopolíticos priistas, que a su vez había vicios en el proceso en que fue detenido Rafael Caro Quintero y que ni siquiera se comprobó si efectivamente los cadáveres que encontraron en un lugar distinto a donde dicen que los encontraron eran los de los de Enrique Camarena y los del piloto que dicen que lo acompañaban. ¿Qué más te dice la DEA? Bueno, la DEA sostuvo su versión de que se trataba de Enrique Camarena. Y en aquel entonces yo manejaba en el periódico El Occidental una columna, y en esa yo decía, bueno, que ellos estaban cuidando que no se les apagara su vela, porque la DEA no existía propiamente, la DEA no era conocida en el mundo. Y a partir de Enrique Camarena Salazar se convierte en la policía mundial. Una cuestión pública, ¿no? Anteriormente perseguían a un mandatario de un país que no era afín a Estados Unidos por comunista. Y a partir de entonces fue por narco. Era la CIA, ¿no? La que hacía eso. Sí, anteriormente la CIA y después la DEA empezó. Porque la DEA siempre nació para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Sí. Ese era su objetivo desde el principio. Pero de ahí tomó dimensión. Incluso la DEA en ese entonces participaba en realidad el departamento al ATF. Exacto. Tabaco y armas. Y armas. Y ahí estaba la DEA, no pertenecía a la Procuraduría. Y a ver, otro vicio en torno al caso de Enrique Camarena Salazar, que ni siquiera, dice José Luis Quisera Barca, lo escuchamos hace rato, y tú también lo sostienes, que ni siquiera era agente de la DEA. No, yo sé y de buenas fuentes, y yo tuve oportunidad de conocerlo, te digo, ahí en el despacho de Jaime Alberto Ramírez Gil, que era el procurador. Yo lo conocí, bueno, y yo no sabía que fuera agente, era informante del consulado y era amigo de las personas del consulado, ¿no? Pero así como agente de la DEA, no. Lo que pasa es que la DEA solía mucho pagar en aquellos entonces en el consulado algunos informes, ¿no? Pero yo insisto que también la cuestión de Rafael se da en dos contextos, ¿no? Uno, la ruptura interna que tiene él con el grupo Sinaloa, de quererse manejar un poco separadamente ya de Miguel Ángel, que ya no estaba más ausente, pero estaba allí. Miguel Ángel fue detenido, bueno, fueron a recogerlo a su casa en la calle Cosmos. Sí, ya cuando era procurador don Enrique Álvarez del Castillo, su compadre, su supuesto compadre. Sí, no, y realmente antes de que lo detuvieran se tomaron un whisky ahí en su casa y ya lo detuvieron. Calzada, venía un licenciado Calzada. 4 años después. Es decir, ¿cuál es lo que pone de manifiesto? Bueno, creo que hay una investigación de Estados Unidos sobre lo que sea, Rodolfo, de la narcopolítica en México, pero que Estados Unidos per se y así en seco no podía darla a conocer. Necesitaban pues ir atando una serie de fragmentos que da una historia como la de Rafael. Incluso está el tema de Humberto Álvarez Machain, que es secuestrado, llevado a Guanajuato, a la frontera, es secuestrado, un secuestro pagado por agentes de la DEA que tramitó Antonio Gárate Bustamante, que también fue otra falla legal. En fin, ahora, ¿cuál es la diferencia que existe con Rafael Caro a lo que había pasado antes de él, ¿no? Antes de él había sido detenido Pedro Avilés y otros, ¿no? Que Rafael Caro pone en la primera plana lo que antes era la política y declaraciones del presidente, pone en la primera plana la cuestión policíaca. Creo que ese es el parteaguas, no sé. Entonces, volviendo a lo que Ricardo planteaba, ahorita que sale, ¿seguirá siendo un hombre poderoso o ya es un hombre que va al retiro y que no tiene... Creo que es poderoso desde que... O sea, tiene dinero, ¿no? Desde que estuvo en la cárcel, antes de que él llegara aquí al penal, lo trajeron de Ciudad Obregón, si no mal me acuerdo. Pero antes, 15 días antes, el ejército llegó y hizo una zorra inusitada. Nunca había hecho una zorra en penales de aquí de Jalisco. Y llegó de repente e hizo una zorra. Todos pensamos que era una acción contra de Nájera, porque había ciertos roces contra el entonces secretario de Seguridad. Llegó y encontró armas, puntas, etcétera, etcétera, etcétera. Recogieron todo. Del Mickey. Y enseguida llega Camarena. Yo manejé entonces en una columna. Caro Quintero.
Rafael Sí. Caro Quintero. Sí, pero Perdón. Sí, las armas eran del Mickey. Sí, del Mickey, que era el que ejercía el autogobierno en el penal. Que eso fue en 2009. Exactamente, entonces yo empiezo a manejar en mis columnas, bueno, entonces esto significa que el Mickey va para afuera, o muerto o libre. Perdón, Ricardo, volviendo un poquito al presente. Yo creo que la liberación de Caro Quintero, y también por ahí se está hablando de que Ernesto Fonseca iba a utilizar un mismo recurso también, el amparo, en el procedimiento, y lo que sucedió, tú lo mencionabas con Flugans C, y también el tema de Actial de las abejas, son temas donde han salido libres por el mismo hecho, por violación al debido proceso. Y hay un tema que... Y esto yo creo que deja en claro que, digamos, porque de pronto dicen, ¿por qué los jueces o por qué los magistrados los sueltan? Al fin y al cabo es la obligación de los magistrados soltarlos cuando se viola el proceso. El problema es que el Estado mexicano durante décadas no ha tenido la posibilidad de conducir un caso de forma correcta. Entonces los peces gordos, lo vimos con Felipe Calderón, que fue como la cúspide de esto, no ha podido encerrar a peces gordos porque se mete con vicios procedimentales y viola el debido proceso. O sea, ni siquiera pueden armar bien un caso. Un caso. No, y la cuestión es que muchas veces los dejan en la cárcel por presiones mediáticas. Mira, a mí me decía un secretario del juzgado cuando cayó el Güero Palma, me decía, pues mira, lo mandaron por tráfico de drogas y no nos mandan droga. Por homicidio no tenemos cadáver, nos lo mandan por... Todo va desde el Ministerio Público. O sea, no, En la prensa ya dice, está ¿por condenado. qué lo tengo aquí? El señor lo que hizo fue daños en las cosas porque su avión se estrelló en un rancho. Bueno, el del rancho no ha venido a denunciar el daño. Lo tengo por ustedes, me dice, por la presión que ejercen ustedes. Pero todas las va a librar, y así ha pasado con Pero, el a ver. Güero Palma. Legalmente han librado todas. Todas. Pero lo las que es pierden Enrique. por la mala integración o por miedo de la justicia. No, y Para no también meterse por con mala narcos. integración. Simplemente hay maridaje entre abogados y Ministerio Público. Para que integren mal. Independientemente del maridaje que pueda haber en juzgados con el abogado defensor. Intégrame mal para que yo no te tenga que Exactamente, condenar. o sea, con para que una no me des palabra. elementos. Con una palabra que lleve mal hecha, con eso. Ok, mal a puesta. ver, nos quedan únicamente un A par la de minutos. pregunta que decías, Y no, Rafael exacto. siguió siendo poderoso. Siguen siendo poderosos estas personas, en mi concepto, pero se vuelven prudentes. Claro. Es decir, actúan con mucha más prudencia. Normalmente le recomiendan a los familiares. Ernesto Fonseca lo hizo con sus hijos, les dijo, ya recuperamos 30 millones de pesos, que son de la familia, ustedes ya no se metan. No quiero que se vayan con sus primos, con Amado Carrillo, no quiero que tengan contactos con ellos, y bueno, retírense. Rafael, con su familia, los Helenes, que son los Caro Helenes, con la mayoría fue ese planteamiento, no hemos visto el apellido mucho en la nota roja. Por No, de el hecho, lado... más bien lo vemos en sociales. No, y por el lado... Hoy saca Unión Jalisco que uno de ellos es campeón de equitación. A ver, Sin embargo, otra vez, por me el quedan lado 2 Quintero minutos. Payán, sí, Ahí sí Ahí sí había ha habido cierto problemas. escándalo, ¿no? A ver, rápidamente, me quedan 2 minutos. Hay quien dice hoy que sacan a Rafael Caro Quintero porque es el único que puede poner en orden la violencia, narcoviolencia que está viviendo Guadalajara. Yo pensé lo mismo cuando lo trajeron aquí a Guadalajara. Y tan así que cuando sale el Mickey, él recibe el mandato directamente del Chapo Guzmán de que se haga cargo de la plaza y lo matan. Entonces, ¿por qué? Porque no podían permitir que hubiera un rey aquí si iba a ver quién iba a poner todas las cosas en calma. Y no quiero decir que se vaya a dedicar Rafael Caro Quintero al narco, sino que va a asesorar a alguien que se va a dedicar a tranquilizar las Son cosas. emblemáticos, pero ya no tienen ese peso. El sueño de la autoridad es que haya un solo cártel. Sí, claro. La Pax ¿En todo el Narcan. país? Unificar los cárteles en todo el país sería el triunfo del gobierno La mexicano. Pax Narcan. Sí, lo que había hasta el gobierno de Carlos Salinas, esto se modificó, Cártel del Milenio. que ese es otro tema, con Ernesto Cedillo. Muy bien. Pues nos vamos, es un tema que da para muchísimo. Yo creo que nos tendremos que aventar en las próximas semanas, depende de cómo se pongan las cosas, una segunda parte con Jaime y con Rodolfo. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, muchachos. Y gracias, Enrique. Gracias. Y gracias a ustedes, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.